Muy bien, bienvenidos nuevamente todos a la casa del Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Freddy Martínez Vega y soy el pastor general de la iglesia. Nos sentimos muy contentos, saludo de esta manera a los amigos que nos visitan por su presencia en este lugar. Déjeme decirle que nos sentimos honrados con que usted nos haya visitado y nuestro deseo es que no sea la primera ni la última vez, sino sea la primera de muchas. Que este lugar se convierta para usted en un lugar de bendición y que esta familia, porque esto más que una iglesia somos ¿qué? Una familia, sea también para su vida una tremenda bendición. Y bueno, hoy estamos celebrando nuestra fiesta de primicias y he preparado una palabra que he puesto por nombre poniendo a Dios en su debido lugar. ¿Cómo es el título de nuestro mensaje hoy? Poniendo a Dios en su debido lugar. Mucha atención a el título de este mensaje, porque esto tiene una explicación, ¿sí? Eso de poner a Dios en el primer lugar. Y bueno, para basar esta palabra, he escogido el texto de Éxodo capítulo 20, versículo 3. Como usted recordará, el capítulo 20 del libro de Éxodo recopila el decálogo, la ley moral que Dios dio al pueblo de Israel para que cumpliera. Nosotros lo conocemos como los 10 mandamientos. Y dice el versículo 3, que es el primer mandamiento, dice: no tendrás dioses ajenos delante de ¿quién? De mí. Vamos a volverlo a leer, a ver, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos estar aquí reunidos a esta hora. Gracias, Señor amado, porque nos has permitido llegar hasta el mes de febrero del 2024. Ya se nos fue el mes de enero, Señor amado, y ha llegado el mes de febrero, Padre, y estamos declarando tu bendición sobre este mes. Señor, quiero presentar delante de tu presencia a todas las personas que están aquí reunidas en este auditorio, pero también aquellas que nos ven a través de este canal de YouTube, Señor amado, pidiéndote que esta palabra hable a sus corazones, trae revelación a sus vidas a través de esta palabra, Dios, y que esta palabra nos lleve a hacer lo que dice el título de este mensaje: a ponerte a ti en el lugar que debes tener en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amados, es claro que Dios rige el universo con leyes universales. Hay leyes físicas que operan y funcionan para gobernar el universo. Por ejemplo, una de esas leyes es la famosa ley de la gravedad. ¿Qué es lo que nos dice la ley de la gravedad? Pues que todo lo que en algún momento sube, en algún momento también va a tener que bajar. Y aunque nosotros no creamos que existe esta ley, la ley de la gravedad, estamos sujetos a ella. Y si la ignoramos, pues seguramente vamos a resultar heridos. Ahora, así como Dios gobierna el universo a través de leyes físicas, también Dios gobierna, digámoslo así, el mundo espiritual a través de leyes espirituales que usted y yo también debemos observar. Dios es un Dios soberano. Él está al control total de todo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él tiene una ley moral. Sí, es una ley a través de la cual Él gobierna al hombre. Y hay un primer principio que Dios, desde esta ley moral, desde estos 10 mandamientos, ha querido de forma intencional enseñar al hombre. Y no es un asunto casual, es precisamente el primer mandamiento de la ley moral. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Pues el primer mandamiento es el primer principio, y el primer mandamiento es Éxodo 23. ¿Cuál es ese mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Escucha esto, por ahí empieza todo. ¿Por qué? Porque le demos el lugar que debe tener Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es el principio que se esconde detrás de este mandamiento? Que Dios es o debe ser lo primero sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué debe ser Dios?
Dios debe ser ¿qué? Lo primero. Mire, no es casualidad de que precisamente este sea el primer mandamiento. El primer mandamiento del decálogo, de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué, amado? Porque todo empieza por esto. Si nosotros no le damos el lugar que debe tener Dios en nuestra vida, nada va a funcionar. En nuestras vidas, en nuestras familias, Dios exige el primer lugar. Él dice: yo demando la prioridad en sus vidas. Yo no quiero ni siquiera el segundo, mucho menos el tercer o cuarto lugar de ellas. Yo demando el primer lugar. Él, nuestro Dios, se reserva el derecho de ser el primero en nuestra vida, porque al fin y al cabo se lo merece. ¿Cuántos dicen amén? Mire, si no fuera por Dios, nosotros no existiríamos. Si no fuera por Dios, no estaríamos acá. Si no fuera por Dios, no tendríamos todo lo que tenemos. Amado, cada día que usted se levanta, Dios opera un milagro a tu favor. ¿Cuántos me están escuchando? Dígame amén. Así que entonces Él se merece ser ¿qué? El primero. Ahora, ¿qué significa no tendrás otros dioses delante de mí? Porque eso es lo que dice el primer mandamiento, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es eso de otros dioses? Primero, si usted lo ve, usted se dará cuenta que el término dioses está escrito en letra minúscula, ¿sí? No en letra ¿qué? En letra mayúscula. Así que cuando está hablando la Biblia de dioses, está hablando de todo aquello que puede en algún momento dominar nuestra vida, de todo aquello que en algún momento puede controlar nuestra vida. Y entonces, con eso en mente, yo les pregunto: ¿puede una carrera profesional convertirse en un Dios para nosotros? ¿Sí o no? Sí, si permitimos que eso ¿qué? Controle nuestras vidas. Si nosotros le damos la mayor prioridad sobre todo lo demás en nuestra vida. ¿Puede, por ejemplo, el fútbol convertirse en un Dios? ¿Puede una persona convertirse para mí en un Dios? Si yo lo amo por encima de todo lo demás, aún de Dios, pues esa persona también puede llegar a convertirse en un ¿qué? En un Dios. Muchas cosas que Dios ha creado pueden en algún momento, si nosotros se lo permitimos, escucha esto porque esa es la clave, si nosotros se lo permitimos, pueden llegar a tomar el primer lugar en nuestra vida. ¿Y qué nos dice Dios sobre eso? Nos dice: eso está mal. No tendrás ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. En tu vida solamente debe haber un Dios, y ese Dios soy yo, dice el Señor. Yo me reservo el primer lugar en tu vida. Y esta es la base de todo, mis amados. ¿Qué cosa? Hay que poner a Dios en su lugar debido. ¿Y cuál es el lugar de Dios? El primer lugar en nuestras vidas. Y es que míreme acá. Hay cosas, muéstramelo ahí, hija, que definitivamente son primero. ¿Sí? Son primero. Por ejemplo, en una construcción, ¿qué es lo primero? ¿Ah? ¿Habrá aquí alguien que sabe de este tema de construcción? ¿Qué es lo primero en una construcción? Ajá. ¿Será que lo primero son los muros? ¿Será que lo primero es la pintura? ¿Será que lo primero son los acabados? ¿Qué es lo primero en una construcción? Los cimientos. Los cimientos. ¿Sí? Y mire que en esa parte de la cimentación se gasta mucho dinero. Muchísimo. ¿Sí? Pero tal vez cuando usted llega a la obra usted no ve nada. ¿Por qué? Porque los cimientos están ¿qué? Están enterrados. Están bajo tierra. Y usted como dueño de la obra dice: ¿cómo así? Pero ya llevamos 20 millones de pesos gastados, ¿dónde están? Y llega el dueño de la obra y dice: ¿pero dónde están? ¿Dónde están esos 20 millones de pesos? Están enterrados. ¿En qué? En los cimientos.
¿Y por qué son tan importantes los cimientos en una construcción? A ver. Ajá. Porque eso depende de la estabilidad de la estructura que se va a construir. ¿Sí? Si no hay unos buenos cimientos, ¿qué va a pasar con esa estructura? Cuando venga, por ejemplo, un fuerte vendaval, cuando haya un temblor, ¿qué va a suceder con esa estructura si no tiene unos buenos cimientos? Se va a caer. Ahora, por ejemplo, en la agricultura, a ver, los que saben de agricultura, ¿qué es lo primero en la agricultura? Cuando usted quiere tener una buena cosecha. Ajá, preparar la tierra, ¿cierto? Abonarla bien, ¿cierto? ¿Qué más, hermano Helio? Buena semilla, ¿cierto? Para entonces uno pensar en sembrar y después de eso esperar una buena ¿qué? Una buena cosecha. ¿Qué pasa si el agricultor va y bota la semilla así sin preparar la tierra? ¿Qué sucederá? Mire eso, lo que dice el hermano Helio. Sí, de pronto puede que alguna de esas semillas caigan allí, pero la misma basura, bueno, lo que hay allí, terminan por ahogar, ¿cierto? La plantita que está queriendo salir. Ahora, mire otro ejemplo. Usted quiere ser un profesional exitoso. ¿Qué será lo primero en eso de ser un profesional exitoso? Como me decían a mí, comer bombillo, mijo. Comer bombillo. ¿Cómo así? Sí, pasar largas noches leyendo, repasando, estudiando, preparando. ¿Sí? Eso es lo primero para entonces, ahí sí, alcanzar esa carrera profesional exitosa. Mire, hay cosas que son primero y esas son las bases, ¿cierto? Para que podamos ver los otros resultados. Y si nuestra base no está bien construida, si nuestra base está mal, no importa qué tan bonita, por ejemplo, se vea la estructura de su casa, esa casa se va a caer. Aunque no se vea la base, aunque no llame la atención la base es lo más importante. ¿Sabe, amado? Muchos matrimonios se están perdiendo, se están destruyendo, se están disolviendo. ¿Por qué? Porque muchos matrimonios no tienen los fundamentos adecuados. Y no importa cuánto dinero usted le meta a ese matrimonio, cuánto esfuerzo le meta a ese matrimonio, si ese matrimonio no tiene la base adecuada, ese matrimonio no va a funcionar. Así que de esto se trata la palabra en esta mañana. Nosotros necesitamos poner a Dios en su debido lugar, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra profesión, en nuestra vida ministerial, en todas las cosas. ¿Qué dice Mateo 6:33 sobre esto? Dice: mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Mire, cuando usted pone a Dios en el lugar que Él debe estar en su vida, todas las demás cosas ocupan su lugar correcto. Mire, yo he encontrado personas que vienen a la iglesia con una cantidad de situaciones, están enfermos, endeudados, su matrimonio a punto de destruirse, sus hijos por malos caminos, y ellos van a consejería y me dicen: pastor, ¿qué hago? Y yo normalmente el consejo que doy es: amado, ponga a Dios en primer lugar. Y cuando usted ponga a Dios en primer lugar en su vida, todo lo demás se va a ¿qué? Se va a solucionar. Porque ese es el orden, como dice la Biblia. ¿Qué es lo primero? Mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y todo lo demás. Aló, ¿cuántos están aquí conmigo? Por favor, díganme amén. Todo lo demás, ¿qué dice la Biblia? Será
añadido. Pero ¿qué es lo que hacemos normalmente nosotros? ¿O qué es lo que hace un hombre común y corriente? Busca primero las añadiduras y al final busca a ¿quién? A Dios. ¿Ese es el orden correcto? No. Todo tiene un orden. Y con Dios es igual. Él dice primero yo. Lo que Dios está diciendo es que si tú lo pones a Él en primer lugar, escúchame esto, por favor, porque esto es importante. Y yo, como un pastor que te aprecia y desea lo mejor para ti y que quiere verte prosperado, amado, yo quiero que por favor ponga en práctica esto. Mire, Dios te está diciendo en esta mañana que si tú lo pones a Él en primer lugar, Él va a coronar tus esfuerzos con éxito. Mire, se lo voy a demostrar. Proverbios capítulo 3, versículo 6. No sé si se pasó una plantilla, hija. Devuélvete. Bueno, en la versión, déjala ahí, en la versión LBAD, Proverbios 3:6 dice, escúchame, y en todo lo que hagas, pon a Dios en primer lugar, y Él te guiará y coronará de éxito tus esfuerzos. Aló, mire, lo vuelvo a repetir, en todo lo que hagas. Esta es una versión bíblica que me gustó, por eso lo traje en esta versión. Dice, pon a Dios en primer lugar, y Él te guiará y coronará de éxito tus esfuerzos. ¿Cuántos quieren tener éxito este año aquí? Digan amén. ¿Cuántos quieren que les vaya bien este año? Digan amén. ¿Cuántos quieren ver una buena cosecha en este año? Digan amén. ¿Qué debes hacer? Pon a Dios ¿qué? Primero. En el área que quieras que Dios te bendiga, pon a Dios primero. En la versión TLA, ahora sí muéstramela, dice, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones. ¿Y qué dice la Biblia? Él te ayudará en todo. ¿Cuántos quieren la ayuda de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios esté con ustedes en este año? Allá en su empresa, allá en su casa, allá en sus estudios. ¿Cuántos quieren la ayuda de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Debemos darle el primer lugar a Dios. Mira, amado, escúchame esto. Poner a Dios primero. Escúchalo, por favor. Mire, poner a Dios primero va a ser la diferencia entre tu matrimonio y el matrimonio de alguien que no conoce a Dios. Poner a Dios primero va a ser la diferencia entre tu empresa y una empresa de alguien que no confía en Dios. Escucha esto, poner a Dios primero va a ser la diferencia entre la realización de tus sueños y la realización de los sueños de aquel que está viviendo al lado de tu casa, que no cree en Dios. Poner a Dios primero va a marcar la diferencia. Pero escúchame, tienes que vivirlo. Esto no es un asunto de simplemente decir amén o sí, yo creo en eso, y seguir viviendo una vida donde Dios está ocupando el segundo o el tercero o el cuarto lugar. Porque a veces nuestra vida espiritual se limita solamente a lo que hacemos aquí los días domingos. Hay muchos creyentes que se han vuelto domingueros, solamente vienen a la iglesia el día domingo y el resto de semana Dios como que está por allá en un anaquel, está por allá en una repisa, olvidado, ¿cierto? Y creen que con esto están haciendo lo debido y se están equivocando, porque realmente eso no es ser cristiano. El cristianismo es algo que se extiende desde aquí, desde nuestro templo hasta nuestra vida cotidiana. Y allá en nuestra casa, allá en nuestra empresa, allá en nuestro estudio, se tiene que ver la diferencia entre usted y alguien que no tiene a Dios en su corazón. ¿Y cuál es esa diferencia? Que usted le da la prioridad ¿a quién? A Dios. Pon a Dios primero en tu vida. Pon a Dios primero en tu familia. Y vas a ver este año, hermano, grandes beneficios. De eso se trata lo que estamos haciendo precisamente hoy. Amado, míreme acá. Hoy estamos celebrando la fiesta ¿de qué? De primicias. Y con esto estamos poniendo a Dios ¿en qué? En primer lugar. Ahora, tal vez alguien se preguntará, muéstramelo, hija, ¿por qué pongo a Dios primero
cuando participo de la fiesta de primicias. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué usted nos está enseñando que cuando yo traigo mi primicia, cuando yo traigo lo primero, lo mejor y lo más escogido para Dios, de los primeros frutos que Dios me ha dado, por qué yo estoy poniendo a Dios en primer lugar? Bueno, déjame decírtelo. Primero, porque lo estás obedeciendo. Amado, es que esto de la fiesta de primicias no es un invento del hombre. Esto no fue algo que a alguien se le ocurrió hacer porque tal vez pensó en que era lo mejor para hacer o cosas como esas. No, esto viene del corazón de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 26? Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 al 4. Escucha lo que dice la Biblia. Dios le está hablando al pueblo de Israel. Les dice: mire, cuando hayan entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces, escucha, tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Cuál era ese lugar? El templo. Y dice el versículo 7: y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás. Escucha, porque esto hacía parte, digamos, de una ceremonia especial. Mira lo que tenía que decir: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de su mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. ¿De dónde es que viene entonces esto de la fiesta de primicias? ¿De dónde es que viene esto de que usted, de los primeros frutos que usted recibe en el año, usted debe apartar lo primero, lo mejor y lo más escogido para Dios? ¿De dónde viene eso? Por favor, yo quiero escucharlo. ¿De dónde es que viene? No, parece que algunos no lo están diciendo. ¿De dónde es que viene? Es Dios. Es Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios aquí? Levante la mano, levante la mano, levante la mano. A ver, los que quieren agradar a Dios. Amado, es Dios quien te lo está pidiendo. Y esto es importante. Aquí lo tengo resaltado en mi plantilla. La bendición de Dios viene como resultado ¿de qué? De la obediencia a Dios. Usted no tiene que ir buscando la bendición. Usted no tiene que ir detrás de la bendición. No. La bendición te va a alcanzar donde quiera que tú estés, si tú le eres ¿qué? Obediente a Dios. Mire, ¿por qué Abraham estuvo dispuesto cuando le dice a Lot: mira, se están presentando problemas entre nuestros pastores por el tema de los rebaños de ovejas que tenemos, así que vamos a hacer algo. Escoge tú la tierra que cojas, la que quieras. Tú te vas a quedar en esa tierra y yo me voy a ir en dirección totalmente contraria con mis ovejas y mis pastores. Y dice la Biblia que Lot vio esa llanura con abundantes aguas. Oiga eso, y en vez de tener consideración con su tío, porque él era el ¿qué? El mayor. Y usted debe tener consideración de quiénes, de los mayores. ¿Qué fue lo que hizo él? Me quedo con esta, tío. Escogió, entre comillas, la mejor tierra para él. ¿Qué le tocó hacer a Abraham? Lo que él había dicho que iba a hacer. Porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, es alguien que cumple con lo que dice. Y se fue para el otro territorio que era opuesto a ese. ¿Y sabe cuál era ese territorio, amado? La montaña desértica, donde no había agua, donde no habían ¿qué? Pastos. Recuerde, estamos hablando de ovejas que necesitan ser ¿qué? Alimentadas. Pero él cumplió con lo que había dicho. ¿Por qué, amado? Porque él conocía esto. ¿Y qué era lo que conocía Abraham? Que sin importar a donde usted vaya, escúchame esto, sin importar la situación que usted esté pasando, mientras usted sea un hombre o una mujer que obedece a Dios, Dios te bendice.
Dios te bendice. Es Dios quien te va a bendecir en este año. Es Dios. Y usted conoce el resto de la historia. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Qué pasó con Abraham? ¿Se murió de hambre? ¿Ah? ¿Qué pasó con Abraham? ¿Sus ovejas fallecieron? ¿Se acabó el negocio? No, dice la Biblia que por el contrario, ¿no es cierto, hermano Helio? Abraham se hizo un hombre poderoso. Y todos los pueblos le temían porque se había enriquecido. Oiga, se enriqueció en un monte desértico. Porque es que tu bendición no depende de las circunstancias, tu bendición depende de Dios. Y si tú propones en tu vida obedecer a Dios, mire, donde quiera que te lleve, allí Dios te va a bendecir. Entonces tu prioridad debe ser eso, obedecer a Dios. Por eso cuando tú participas de esta ceremonia, de esta fiesta, tú lo estás ¿qué? Obedeciendo. Y la Biblia es clara en enseñarnos que esto es lo que Dios está esperando de todos nosotros. Primero de Samuel 15:22 dice: ciertamente el obedecer ¿a quién? A Dios es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es mejor? ¿Qué es lo mejor? Obedecer. Por favor, dígale al que está a su lado que se está durmiendo, dígale: mira, recuerda, obedecer a Dios es mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. Si usted va a Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 14, ahí están resumidas todas las bendiciones. Todas las bendiciones de Dios. Pero sabe, hay un versículo en particular que resume esto, y que lo tengo aquí en mi plantilla, y es que dice la Biblia: vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué dice? Y te alcanzarán, ¿si qué? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En otras palabras, si eres ¿qué? Obediente. ¿Por qué el mundo está como está, amados? ¿Por qué nuestra sociedad está como está? ¿Por qué nuestra juventud está como está? ¿Por qué los hogares están como están? Porque no han tenido en cuenta ¿a quién? A Dios. La obediencia a Dios y a las autoridades que Él mismo ha delegado: padres, jefes, autoridades políticas, líderes espirituales. La obediencia a Dios y a estas autoridades siempre va a venir acompañada de abundante bendición y prosperidad en nuestras vidas, en nuestro ministerio y en el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Fue Dios, amados, que le ordenó a la naciente nación de Israel que trajeran primicias. ¿Sabe? El pueblo de Israel tiene 7 fiestas principales que realiza durante el año, y de esas 7 hay 3. Hay 3 en particular que son las más importantes: la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Y el Pentecostés es precisamente la fiesta ¿de qué? De primicias. Y el Señor le dice a Israel en Deuteronomio capítulo 26: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar en propiedad y te hayas establecido en ella, tomarás los primeros frutos de la cosecha que te dé esa tierra y la llevarás en una cesta al lugar que Jehová tu Dios haya escogido como residencia de su nombre. Éxodo 23:19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Quién lo está pidiendo? Dios. El pueblo entendía que era Dios que lo pedía y que ellos debían responder ¿en qué? En obediencia. Por eso el llamado era hacerlo rápido, a no demorarlo, a traerlo tan pronto se dieran los primeros frutos. Mire, Éxodo 22:29 dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. ¿Qué dice la Biblia? No demorarás. En otras palabras, apresúrate a cumplir
con este mandato. Yo pregunto, ¿hasta qué punto nosotros, el pueblo de Dios en estos últimos tiempos, lo estamos entendiendo? ¿Hasta qué punto estamos entendiendo que esto es algo que Dios nos pide que debemos cumplir? ¿Hasta qué punto somos conscientes de esto? Que así como Dios nos pide, por ejemplo, no matarás, ¿cierto? En los 10 mandamientos de igual manera nos está pidiendo, hagan esto. Para el pueblo de Israel esto se convirtió en una fiesta nacional que era observada 2 veces al año, al principio y al final de la cosecha. Para nosotros, la iglesia de estos últimos tiempos es algo que hacemos cada vez que algo financieramente es primero en nuestras vidas. Hoy lo estamos haciendo porque hemos recibido los primeros frutos de nuestra labor, o porque hemos tenido, digamos, los primeros dividendos de nuestro negocio en este año. Pero si tú montas un negocio a mitad de año y allí el Señor te bendice, entonces ese es el momento correcto para que tú honres al Señor trayendo tu primicia. ¿Usted me está entendiendo? Recuerda lo que significa el término primicia. ¿Qué significa primicia? Primeros frutos. Y eso es algo que Dios demanda ¿de quiénes? De todos nosotros. Ahora, ¿por qué pongo a Dios en primer lugar cuando participo de la fiesta de primicias? Número 2, porque cuando lo hago lo estoy honrando. Sí, Proverbios 3:9, ¿qué dice? Dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Y con qué más? Y con las primicias ¿de qué? De todos tus frutos. Mira, amados, algo que mueve la mano de Dios a nuestro favor, además de la fe, es la honra. ¿Qué fue lo que dije? Algo que mueve la mano de Dios a nuestro favor, además de la fe, ¿es qué? Es la honra. ¿Por qué? En el hebreo la palabra honra viene del verbo kabod, que significa honor, significa gloria, significa gran cantidad, significa multitud, significa tener peso, significa riqueza, significa reputación, significa esplendor. De ese término viene el término honra. En el griego, la palabra que se usa para honra viene del verbo timao. Y timao significa tener una actitud de respeto hacia alguien, tenerle a alguien una gran estima, considerar a algo o a alguien preciado con gran valor. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla de honra, estamos hablando de una acción, no solo de palabras, sino estamos hablando de que cuando hablamos de honrar a algo o a alguien, lo tenemos que hacer ¿con qué? Con nuestros hechos y no simplemente con nuestras palabras. Mire, en el libro de Isaías capítulo 29 versículo 13, el Señor se quejó del pueblo por esto precisamente. ¿Qué le dice el Señor al pueblo en Isaías 29:13? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios ¿qué? Con sus labios ¿qué? Me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Sí? Sí. El pueblo decía: sí, Señor, tú eres lo más lindo, lo más grande, lo más hermoso, tú eres lo primero para mí, Dios, tú eres esto, tú eres aquello. Pero Dios veía que su comportamiento no reflejaba lo mismo que ellos estaban ¿qué? Diciendo. Y por eso el Señor dice: estoy desagradado de esa actitud, de que con sus labios me honre, pero su corazón esté lejos de ¿quién? Lejos de mí. A través de toda la escritura existe mucha evidencia, amados, de que la honra no solamente es de labios, sino que debe ir acompañada de hechos que glorifiquen su nombre. Mire el caso de los 3 reyes magos cuando fueron en busca del rey que había nacido en Israel. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué fue lo que hicieron ellos cuando encontraron al niño? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ajá, llevaron presentes muy valiosos. ¿Cuáles fueron los presentes que llevaron? Oro, incienso y mirra. Esos 3 presentes son presentes dignos ¿de qué? De un rey. Y con eso
ellos demostraron al bebé recién nacido que iba a ser el rey del pueblo de Israel, su qué, su gran estima para con él. ¿Usted se imagina que ellos hubieran llegado con las manos vacías? Amado, cuando tú traes tus primicias, cuando tú traes lo primero, lo mejor y lo más escogido para Dios, lo honras, porque lo haces con la mejor actitud. Y ojo con esto, tenemos que hacerlo con la mejor actitud, porque es que si no lo vamos a hacer con la mejor actitud, es mejor no hacerlo. Amado, usted no se sienta obligado a dar nada. ¿Usted me está escuchando? No se sienta obligado a traer algo como primicia hoy. Si usted no quiere hacerlo, no lo haga. No lo haga, porque no va a ser aceptado, porque no va a ser recibido por Dios. Esto tiene que ser hecho con la mejor ¿qué? Actitud. Ahora, ¿qué significa hacer algo con la mejor actitud? O con la actitud correcta. Ajá. ¿Qué más? Ajá. Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo? Con respeto. Amén. Mire, el término actitud tiene que ver con disposición. Y para Dios es muy importante las actitudes. En otras palabras, ¿qué es lo que a nosotros nos está moviendo a hacer lo que vamos a hacer? Mire, ¿por qué fue que la ofrenda de la viuda para el Señor fue tan relevante? ¿Por qué Él llama a sus discípulos? Porque el Señor estaba viendo cuando la gente traía lo que iba a dar para Dios. Escucha eso. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Observando. ¿Qué era lo que la gente le traía a Dios? A veces nosotros creemos que esto de traer algo al altar es un asunto superfluo. No. Esto es algo supremamente importante y relevante para Dios. Y el Señor está observando, y cuando ve eso en la viuda, Él llama rápidamente a sus discípulos y les dice: vengan para acá. ¿Quién creen ustedes que dio más acá? Y todos dijeron: pues yo vi un señor de camisa celeste que se acercó y echó como 4 fajos de billetes. Ese fue el que dio más. El otro dijo: no, yo vi a un señor, él era un moreno, vino por detrás y trajo oro. Yo vi cuando lo echó ahí. Y el Señor les dijo: están equivocados. ¿Sabe quién fue? La persona que dio la mejor ofrenda, la viuda. Y todos: pero si el Señor dio una monedita, 200 pesos. Sí, porque es que ella dio todo lo que tenía. Los otros dieron de lo que les sobraba. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Esta mujer lo entregó todo, se fue. Eso era todo lo que ella tenía, no tenía más. Es que Dios está viendo más allá de lo que nosotros vemos, amados. El Señor está viendo nuestro corazón. Y por eso cuando usted participa de una actividad de esta, debe hacerlo con la mejor ¿qué? Actitud. Mire, Números 18:12 nos habla de eso, de actitud. Nos habla que la primicia debía darse de los primeros y mejores frutos. Debía darse de lo más escogido de ellos. El hermano Helio nos hablaba de esto. Nos decía que para el pueblo de Israel esto era algo muy solemne. Ellos veían que en sus campos salían las primeras espigas, inmediatamente corrían y le ponían una cintica. Por eso usted está viendo estas gavillas aquí con esa cinta, porque está recordando eso. Y él corría y le ponía la cintica, y allá salió y corría para distinguirla de todas las demás, de que esas eran ¿qué? Los primeros frutos. Y después de todas las marcadas, ¿qué hacía el israelita? Escogía las mejores para llevarlas ¿a dónde? Al templo, a la casa de Dios, como su primicia. ¿Sí? ¿Y qué dice Números 18:12? Dice: de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová para ti, las he dado. La Biblia habla de un caso muy particular de dar con la actitud correcta, y es el caso de Caín y Abel.
¿Usted lo ha leído en la Biblia? Bueno, si usted ha estado unido al reto que tenemos de leer la Biblia, toda la Biblia en este año, usted ya lo debió haber leído. Y quiero a propósito hacer un paréntesis para animarles a todos a unirse al reto. Amados, créame, cada vez que usted lee la palabra del Señor, viene una bendición nueva a su vida. Por eso únase a ese reto, para que todos al final digamos: oiga, este año sí pude leer toda la Biblia. Ahora, ¿qué nos dice la historia de Caín y Abel? Dice la Biblia en Génesis capítulo 4, versículo 3, que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, escucha esto, una ofrenda al Señor. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, ¿de qué? De lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pregunto, ¿qué pasó? ¿Fue que Caín no llevó nada? ¿Sí? Ambos llevaron. ¿Pero qué pasó entonces? ¿Por qué solo la ofrenda de Abel fue recibida? Y usted se preguntará: pastor, ¿y cómo sabían en ese tiempo que la ofrenda había sido recibida? Porque ellos llevaban la ofrenda sobre un altar de piedra que ellos levantaban, la ponían sobre el altar y se apartaban. Y oraban y esperaban de Dios una respuesta. Cuando sobre ese altar caía una centella de fuego, entonces el que ofrecía el sacrificio sabía que Dios lo había ¿qué? Recibido. Entonces, ¿qué pasó con el altar de Caín? Se quedó frío. No pasó nada. Mientras que vio cómo en el altar de Abel hubo fuego y subió olor grato a la presencia de ¿quién? A la presencia del Señor. ¿Pero por qué ocurrió esto? ¿Será que es que Dios tiene favoritos? No, no, amados. Dios nos ama a todos por igual. Pero Abel se distinguió de Caín en la actitud con que dio para el Señor. Porque vuelvo a repetirte, míreme acá. Para Dios es supremamente importante el por qué haces lo que haces. Ni siquiera lo que haces, sino el por qué haces lo que haces. La actitud con que lo estás haciendo. ¿Y qué demuestra la actitud que tuvo Abel para atraerse que él de los primogénitos de sus ovejas? Pregunto, ¿qué significa el término primogénito? Los primeros frutos de su manada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Usted está aquí? Dígame en amén. ¿Aló? Primeros frutos. Él saca los animalitos que son los primeros de su manada aparte. Y de ellos dice la Biblia, escúchame, de lo más gordo. No solamente apartó los primeros, sino que miró entre ellos cuál era el que estaba ¿qué? Mejor. Y dijo: este es el que le voy a dar ¿a quién? A Dios. Porque Dios se merece ¿qué? Lo mejor. Dígame, ¿cómo no iba Dios a recibir la ofrenda de Abel? ¿Sí? En la NTV dice el versículo 4: Abel también presentó una ofrenda. Presentó una ofrenda, lo que él quiso llevar. No se preocupó por dar al Señor lo mejor. Y sigue diciendo la Biblia, pero escucha esto. Bueno, está hablando de Abel, dice: y trajo lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. Y el Señor aceptó a Abel y ¿a qué? Y a su ofrenda. ¿Cuántos dicen amén? Amado, que tu primicia, y no solamente tu primicia, sino también todo lo que tú das a Dios, tus ofrendas, tus diezmos, honren al Señor en este nuevo año. ¿Y cuántos dicen amén? Y finalmente, para terminar, déjame terminar con esta parte que es la que más me interesa. Mire, ¿cómo es que esto va a redundar en tu bienestar? Porque mi deseo es que usted sea bendecido, amado, porque número uno, en todo donde usted ponga a Dios primero, Dios lo va a ¿qué? A bendecir. ¿Aló? Donde usted ponga a Dios primero, Dios lo bendice.
Por favor, dígaselo al que está a su lado. Dígale: amado, donde usted ponga a Dios primero, Dios lo bendice. Quiere que el Señor bendiga a su familia, ponga a Dios primero en su familia. Quiere que el Señor bendiga su negocio, ponga al Señor primero en su negocio. Quiere que el Señor bendiga su salud, ponga a Dios en primer lugar en todo lo que usted haga. Mire lo que dice Mateo 19 sobre esto. Entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué está diciendo Pedro? Señor, nosotros te hemos puesto a ti en primer lugar. Y le pregunta: ¿qué pues tendremos? En otras palabras, Señor, ¿de qué nos sirve eso? Y mire lo que le responde el Señor: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y escucha esto, escúchalo: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. 100 veces más. 100 veces más. Y heredará la vida eterna. Dale fuerte aplauso. Dígale al que está a su lado: 100 veces más. Dígale: 100 veces más. ¿Cuántos quieren 100 veces más? ¿Cuántos quieren 100 veces más? Yo quiero 100 veces más. Yo quiero 100 veces más. Sí, amado, si pones a Dios en primer lugar, si pones a Dios en primer lugar en todo, si pones a Dios en primer lugar en tus finanzas, en este año tus finanzas van a ser prosperadas y bendecidas 100 veces más. ¿Vale la pena o no vale la pena? Pero le voy a dar otro motivo. Número 2, porque el participar de la fiesta de primicias va a determinar tu bendición en este año. Mire, sí, lo primero determina el resto. Lucas 6:38 dice: dad y se va a dar. Medida buena, apretada, aleluya, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Wow. Mira, amados, para nosotros como sus pastores es muy importante el poderles dar ejemplo de lo que les estamos enseñando a través de nuestras propias vidas. Porque si yo hablo, por ejemplo, de que debemos ayunar, el primero que debo hacerlo soy yo. Si yo hablo de que usted debe orar, el primero que debo orar soy yo. Y si yo hablo de que usted debe, amado, participar de la fiesta de primicias, yo soy el primero que debo hacerlo. Aunque escucha esto, míreme acá, la Biblia no dice que el sacerdote llevaba primicias a algún lugar. ¿Usted me está escuchando? ¿Quiénes eran los que debían llevar primicias? El pueblo. Y lo debían llevar al sacerdote que hubiera en ese momento. Pero sin embargo, vuelvo a repetirlo, porque yo quiero enseñarle a través de nuestra propia vida, a través de nuestro ejemplo. Nosotros también damos primicias a los pastores que nos anteceden, a nuestros pastores. Creemos que de esa manera, viviendo lo que predicamos, estamos usando el mejor método de discipulado que podemos implementar. Y ese fue el método del Señor, y por eso hasta sus más férreos detractores reconocían que nunca antes habían escuchado unas enseñanzas como las que el Señor les daba, porque Él era un hombre que tenía ¿qué? Autoridad. Ahora, cuando yo les hablo de que doy mi primicia, la hago de manera profética. ¿Cómo así, pastor? Se preguntará usted. Mire, por lo general para nosotros como cristianos en estos tiempos es común que nosotros demos nuestra primicia de acuerdo al primer día, o a la primera semana, o al primer mes de nuestro trabajo. En el caso de aquellos que son comerciantes, de acuerdo a sus primeros ingresos, a sus primeras utilidades de su negocio, teniendo en cuenta que para Dios siempre es lo primero,
lo mejor y lo más escogido. Sin embargo, hay creyentes que, haciendo uso de su fe, porque la palabra de Dios dice que conforme a tu fe será ¿qué? Será hecho. Esto es un asunto de fe. Ellos traen su primicia no por lo que han empezado a ganar en este año, sino por lo que ellos quisieran ganar. Y a esto es lo que se llama una primicia profética. Y yo doy mis primicias de esa manera, amados. Yo doy mis primicias de manera profética, no de acuerdo a lo que estoy ganando ahora, ¿sí? No, sino con fe, creyendo que tengo un Dios que es el dueño del oro y la plata, para el cual todo es posible, que Él me puede dar mucho más, mucho más, mucho más en este nuevo año. Y entonces lo hago de esta manera porque creo que Dios puede bendecirme de una manera sobrenatural. Amado, el participar de la fiesta de primicia va a determinar tu bendición, porque vuelvo a repetirle, escúchame, lo primero determina el resto. ¿Usted me está escuchando? Digámoslo juntos, lo primero determina el resto. Por eso es tan importante que usted participe de esto. Y déjeme finalmente darle dos motivos más. Mire, uno, va a alejar la escasez, va a romper maldiciones económicas sobre su vida. Proverbios capítulo 3 versículo 9 dice: honra al Señor con tus bienes, con las primicias de tus frutos, y entonces, ¿qué va a venir como consecuencia de eso? Serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán ¿de qué? De mosto. ¿Sabe, amados? La mejor imagen de un judío bendecido en ese tiempo era eso: tener sus graneros como llenos y sus lagares rebosando ¿de qué? De vino nuevo. Amado, escúchame, por favor, no cierres la mano, ábrela para que el Señor te la pueda llenar, porque es así, dando, que usted va a volver ¿a qué? A recibir. Escúchame. Por eso la palabra de Dios dice: es más bienaventurado que dar que esperar que recibir. No hagas eso. Dígale: Señor, que yo no tenga que estar a expensas de que otro me dé, sino que yo más bien pueda bendecir a quienes, a otros, porque ahí es donde está la bendición. Y finalmente, escúchame esto: el participar de la fiesta de primicias va a asegurar el futuro del hogar cristiano. Es una profecía que está en la Biblia, Ezequiel capítulo 44. Mire, dice: y las primicias de todos los primeros frutos, de todo. Wow. Mire, las primicias, mire, vuelvo a leerlo. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. Y quiero resaltar la parte final, dice: para que repose la bendición en vuestra casa. ¿Aló? ¿Para qué? ¿Cómo es, Alexander? ¿Para qué? Para que repose la bendición. ¿Sabe qué era lo que había sobre el tabernáculo? Una nube. Y esa nube estaba en el día sobre el tabernáculo, pero en la noche se convertía en una columna de fuego. Y el pueblo sabía cuándo tenía que moverse en el desierto, caminar de un lado hacia otro en medio del desierto, porque ellos no tenían brújula. Ellos no sabían cuál era el camino, no sabían por dónde debían pasar, no sabían cuál era el momento indicado. Ellos eran guiados por Dios. ¿Y sabe cómo los guiaba Dios? A través de esa nube. Cuando ellos veían que la nube se levantaba, ¿qué hacían todos en sus carpas? Recojan todo, nos vamos. ¿Cómo así? Sí, mire, ya la nube se está ¿qué? Se está levantando, es momento de marchar. Y entonces todo el mundo recogía todo, recogía la carpa y se ponían prestos ¿para qué? Para seguir en el camino. Eso podía ocurrir también en la noche, ¿sí? Y en la noche veían la nube
pero ya era una columna ¿de qué? De fuego. Cuando veían que esa columna de fuego era levantada, también ellos sabían que debían ¿qué? Moverse. ¿Y por dónde se movían? Por donde se movía ¿qué? La nube o la columna ¿de qué? De fuego. Amados, Dios dice, vuelvo a repetirlo porque no lo digo yo, esto es una profecía bíblica, que el participar de esto hará que sobre tu casa repose la nube de la bendición de Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero eso. Levante la mano cuando dicen: pastor, yo quiero que sobre mi casa repose la nube. A ver, ¿cuáles son los que dicen: pastor, yo quiero que sobre mi casa repose la nube? Bueno, amado, ya usted sabe cuál es la decisión que hay que tomar. Dios dice: dame la primera parte y yo te voy a bendecir con el resto. Pon al Señor en el lugar que Él se merece, amado. ¿Cuál es el lugar que Dios se merece en tu vida? El primero. Por eso te invito a que te pongas de pie y vamos a traer nuestra primicia al altar.